Bien, acuérdense que habíamos analizado una relación entre calor a presión constante y calor a volumen constante. Y habíamos encontrado que la entalpía era igual al calor a presión constante, que no es otra cosa más que la variación de la energía interna más la presión por la variación de volumen. Y bueno, si tenemos un comportamiento ideal, entonces el término P por variación de B lo podemos cambiar. Lo podemos cambiar por un incremento en la variación del número de moles por R y por T, ¿no? Sabiendo que en la ecuación de los gases ideales, pues presión por volumen es igual a nRT. Entonces, podemos sustituir presión por volumen por una variación en la otra parte de la ecuación, nRT. Si el proceso, por ejemplo, es isotérmico, no tenemos variación de temperatura, entonces tendríamos la única cosa que pudiéramos variar, pues tendría que ser N, ¿de acuerdo? Tendría que ser N, porque R es constante, ¿de acuerdo? Esta nueva variación, esta nueva deducción, trajo a que la entalpía tenga, pues, una gran cantidad de aplicaciones, porque podemos tener una variación de N, y entonces indirectamente podemos saber la cantidad de energía interna asociada si conocemos la variación de entalpía. Y esto dio una aplicación directa a que la entalpía fuera mucho más, digamos, una función de estado que diera más información o información más directa del comportamiento de los diferentes sistemas, a diferencia de la energía interna. Sí, por eso casi siempre en la energía interna, la entalpía se ocupa básicamente para todo, ¿no? Ahora, veamos un ejemplo. Si se desea determinar la variación de la energía interna para un proceso de combustión, en este caso el propano, a 25 grados centígrados y una atmósfera, vamos a suponer que el proceso, esta reacción, se lleva a cabo bajo un gasto entálpico de 2.219.8 kilojulios. ¿Qué quiere decir el signo? Bueno, el signo de la entalpía, cuando estamos hablando de un proceso donde hubo una variación de N, una variación del número de moles, hace alusión a el calor liberado o el calor absorbido. Ustedes lo recordarán. Entonces, si tenemos un signo negativo, quiere decir que el proceso, ¿qué quiere decir? ¿Que el proceso qué? ¿Es exotérmico o es endotérmico? ¿Qué opinan? ¿Puede ser endotérmico? Jóvenes, ¿por qué no contestan? ¿Puede ser endotérmico? Ah, ya, perfecto. No, es exotérmico. El signo negativo nos indica que la entalpía es exotérmica. Si el signo es positivo, nos indica que el proceso requiere calor. Se necesita calor, hay que administrarle calor. Entonces, eso es endotérmico. En este caso, la reacción de combustión del propano es exotérmico. De hecho, casi la mayoría, tienes que todas las reacciones de combustión son exotérmicas. Y gracias a esta reacción es como se puede obtener energía. Y en base a ello, se pueden hacer una gran cantidad de cosas. Imagínense que la combustión del propano
requiriera calor, requiriera energía. Entonces, pues no sería un excelente combustible, porque la ventaja de un combustible es que te proporciona calor como resultado de su combustión. Si fuera endotérmico, el proceso requeriría calor y entonces imagínense, ¿no? Lejos de un combustible, todavía hay que administrarle energía. Sería una pérdida terrible. En los sistemas vivos, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben bien, la glucosa, el proceso de combustión de la glucosa, también es un proceso exotérmico porque obtienes energía a partir de la combustión de la misma, ¿no? En procesos vivos, por ejemplo, la combustión se da desde el inicio de la glucólisis hasta la fosforilación oxidativa. Y si ustedes recordarán, el cambio neto de energía es una entrega en ATPs, ¿no? Que es la moneda energética de la vida. Entonces, eso es otro ejemplo de que un proceso de combustión es exotérmico. Lo digo para una forma mnemotécnica y no se les voy a olvidar. Bueno, entonces vean ustedes que aquí tenemos una reacción de combustión, ya está balanceada, es el propano. Pero para una molécula de propano requiere 5 moléculas de oxígeno para su completa oxidación, su completa combustión a 3 moléculas de CO2 más 4 moléculas de agua. Nótese ahí que la reacción así como está pintada requiere de propano en estado gas, oxígeno en estado gas y va a formar CO2 en estado gas y agua en estado líquido. Otra forma de poder interpretar la reacción que vemos ahí es que un mol de propano requiere 5 moles de oxígeno molecular para formar 3 moles de CO2 y 4 moles de agua. Así lo podemos entender. Bueno, esa reacción, así como está pintada, genera una liberación de calor que es la entalpía. Cuando tenemos una reacción de combustión, decimos que la entalpía que tenemos o la entalpía que nos están proporcionando es la entalpía de combustión. También se le puede llamar entalpía de reacción porque es el proceso asociado a un cambio químico en el que se está llevando a cabo una transformación química. Según el tipo de reacción, será el tipo de entalpía que nos estén proporcionando. En este caso, ahí tenemos una entalpía de reacción o bien puede ser también llamada entalpía de combustión. Ahí nos faltó también mencionar que la entalpía, ya hay muchísima investigación acerca de la entalpía en reacciones químicas, por eso le digo que la entalpía es muy atractiva, porque por el signo de la entalpía me puede decir si un proceso requiere o no calor. La entalpía ahí, por ejemplo, es de menos 2.219.8 kilojulios, vean la cantidad de energía que se libera. Pero por lo regular, los valores de entalpía que nos proporcionan es por mol del reactivo limitante. En este caso, como la reacción es estequiométrica, ningún reactivo está en exceso. Sin embargo, la entalpía hace alusión al reactivo más importante de la reacción. En este caso, no nos importa el oxígeno, sino más bien el propano, ¿de acuerdo? De hecho, el problema dice combustión del propano. Por eso es que la entalpía relacionada está hablándose de que es un proceso que libera 2.219.8 kilojulios por mol de propano empleado. ¿Sí? Si la reacción fueran 2 moles de propano, entonces la entalpía, recuerden ustedes que es una propiedad extensiva, entonces realmente el valor de la entalpía sería 2 veces el valor proporcional. Si fueran 3 moles, 3 veces el valor proporcionado, ¿de acuerdo? Acuérdense que la entalpía es una propiedad extensiva. A mayor cantidad de moles, mayor será. Y bueno, recuerden nada más ustedes que la ecuación general para calcular la entalpía, pues es igual a la energía interna más la variación del número de moles por RT. Aquí sí nos conviene ocupar esta ecuación porque estamos haciendo una variación del número de moles y además esta reacción de combustión se está llevando a cabo a 25 grados centígrados. A 25 grados centígrados, ¿de acuerdo? Es una reacción de combustión estándar. Cuando una reacción se lleva a cabo en condiciones normales, estamos diciendo que 25 grados centígrados
una atmósfera de presión, pH 7, para aspectos bioquímicos, perdón, pH 0 para aspectos bioquímicos, pH 7, es la única variación que hay en cuestiones biológicas. La entalpía asociada, pues se llama estándar, porque se hizo bajo esas condiciones estándar, ¿de acuerdo? Entonces, pues, para poder calcular la variación de la energía interna, podemos despejarla de la proporcionada por la entalpía, y una vez despejada, podemos sustituir los valores que nos dan. Ya nos están proporcionando la temperatura, la constante de los gases ideales ya lo conocemos, y ya nos están proporcionando la entalpía. ¿Qué es lo único que nos hace falta? La variación del número de moles. ¿Cómo calculamos esa variación del número de moles? Habría que calcular el número de moles de los productos y el número de moles de los reactivos, y la diferencia de los dos será el incremento o variación del número de moles asociado. Esto es muy normal cuando queremos hacer balances de reacción, por ejemplo, balances de energía o balances de materia con reacción química. Entonces, en este caso, el delta N pues va a ser igual a la cantidad de moles de los productos menos la cantidad de moles de los reactivos. Si vemos en la reacción estequiométrica, la cantidad de moles de los productos deberían de ser 3. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Creen que debería de ser 3 o creen que yo me equivoqué y debería de haber sido 7? Vean la cantidad de moles de los productos. Ajá, ahora vean la cantidad de moles de los reactivos. Se suma la cantidad de los reactivos, son 5 moles de oxígeno y 5 moles de propano. Eso nos da un total de 6 moles en la parte de los reactivos. Pero si ustedes observan, en los moles de los productos nada más tenemos 3 moles, no tenemos 7 moles. ¿Alguien puede decirme por qué cree que esto sea? Doctor, los moles de los productos solo son los moles de los gases, ¿no? Exactamente. Esta ecuación que estamos usando de la variación de entalpía igual a la variación de energía interna más la variación del número de moles por RT es partiendo del hecho de que estamos usando una ecuación de gases ideales. De hecho, aquí lo dice. Aplicando la ecuación de los gases tales, podemos encontrar esta ecuación y podemos usarla. Pero como su nombre lo dice, esta solo es válido si hacemos la suposición que estamos trabajando con gases y que estos gases son ideales. Entonces, en la reacción que vemos aquí, el agua está en otra fase que no es gas. Si aquí hubiera sido gas, habría que contemplarlo en la ecuación. No se contempla porque no es un gas. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Ahora, como les decía, tenemos entonces cuestiones normales, ¿de acuerdo? Y de ahí existe una gran cantidad de reacciones químicas ya reportadas que tienen asociado un valor de entalpía, una entalpía estándar que trabaja a una atmósfera, les comento, y a una temperatura de 25 grados centígrados. Estas son condiciones estándar. A pH 0. Ya nada más para cuestiones bioquímicas les he de hacer énfasis que el pH 7. Entonces, la entalpía la vamos a expresar si estos experimentos en un calorímetro se realizan bajo estas condiciones que les estoy comentando, entonces estamos hablando de una entalpía normal de reacción. También le llamamos, o se le conoce como entalpía estándar. Y esa entalpía estándar se denota por un superíndice, un cerito como superíndice que nos está diciendo que es un valor estándar. Como la entalpía es una función de estado de un cambio energético, pues debe de estar obviamente en julios o kilojulios, y además recordemos que es una propiedad extensiva.
De acuerdo al ejercicio anterior, la única diferencia para calcular las entalpías, para poder calcular la energía interna, es jugando con la variación del número de moles de la reacción. Entonces, no nos es sorprendente pensar que para calcular la entalpía de reacción estándar, debiera de ser la entalpía que me arrojan los productos menos la entalpía que me arrojan los reactivos. La diferencia de esas entalpías sería la entalpía de reacción, y esa entalpía de reacción es, la entalpía de reacción entonces es la diferencia que me arrojan las entalpías de los productos respectivamente. ¿Sí? Ok. ¿Tienen dudas hasta aquí? No, doctor. Bueno, entonces vean, existen diferentes ecuaciones químicas. Solamente hay que tomar muy en cuenta algo. Cuando nos dicen una entalpía estándar, que es esta, hay que revisar la ecuación química y verificar que esté escrita o que se haya hecho tal cual está reportada como su entalpía. Vean ustedes aquí, por ejemplo, que la entalpía estándar de reacción, de esta reacción que está aquí, ven, esto es una reacción de combustión, los compuestos, tanto de reactivos como en un producto, están expresados, o esta reacción se calculó manteniendo a los reactivos como en estado gas y a uno de los productos en estado gas, mientras que el agua se mantiene en estado líquido. Si por alguna razón tuviéramos que calcular la entalpía de reacción en la que fuera exactamente la misma reacción, pero ahora tuviéramos agua en estado gaseoso, eso significa que el valor de la entalpía que nos estén reportando en la literatura estrictamente no lo podemos ocupar. Para poder hacer uso o aplicación de las entalpías, estrictamente tienen que estar escritas como se nos está proporcionando. Si nosotros tenemos una reacción en la que, en este caso, el agua estuviese en estado gaseoso, habría que hacer, mediante el uso de las propiedades de las funciones de estado, que es la entalpía, un atajo para cambiar el estado, para cambiar el estado de agregación del agua, pasarlo del estado gaseoso al estado líquido. Ese cambio de energía, ese cambio de variación sería un cambio de fase. Entonces, habría que calcular la entalpía por cambio de fase y luego aplicar la entalpía de reacción. Y ya podemos entonces encontrar la entalpía, ¿de acuerdo?, de una reacción donde todos los reactivos estuviesen como en estado gas. Simplemente aprovechar que la entalpía es una propiedad es una propiedad extensiva y que además es una función de estado. Bueno, les decía entonces que al ser una propiedad extensiva, que este es el ejemplo que les mencionaba arriba, si tenemos una reacción química aquí, por lo regular, casi siempre, si no es que en todos lados, la entalpía que nos proporcionan es una entalpía molar. Quiere decir que está referido a mol del reactivo principal. ¿Sí? Por favor. A mol del reactivo principal. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes aquí esta reacción en la que tenemos, en esta ocasión, 2 moles de hidrógeno. Entonces, estamos diciendo que la entalpía es 2 veces la entalpía proporcionada por la reacción, ¿sí? 2 veces por mol de hidrógeno. Ahora, muchas veces es común que se utilicen coeficientes fraccionarios y esto es por el resultado del balance estequiométrico. ¿Sí? Vean, por ejemplo, el caso aquí. Casi siempre, por lo regular, les vuelvo a repetir, en la literatura se reporta esto, que esto otro que estamos viendo aquí arriba. ¿Por qué?
porque, vuelvo a repetir, la entalpía hace alusión al reactivo más importante, ¿sí? Más importante. Y en este caso, por ejemplo, vamos a pensar de estos dos, bueno, podrían pensar, ¿cuál es más importante? ¿El hidrógeno o el oxígeno? Siempre se va a expresar a la reacción como en su forma más mínima de balanceo. De estas dos que estamos viendo aquí, la ecuación más simple de expresar es esta, de tal suerte que siempre vamos a encontrar a uno de los reactivos en estado gaseoso y además referido a un mol. Entonces, en la literatura vamos a encontrar a esta reacción con una entalpía de reacción estándar de menos 241 y si nosotros tenemos en nuestras actividades o en nuestros cálculos esta reacción, pero encontramos esta, pues no pasa nada. Es congruente porque está balanceada, ¿de acuerdo? Nada más que esta está a su mínimo balanceo. Y entonces, bueno, la entalpía encontrada tendría que ser multiplicada por el número de moles de nuestra reacción. En este caso, 2. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, no nada más la entalpía está asociado, les decía yo, a una reacción universal. La entalpía podemos utilizar una reacción química, sea cual sea esta, reportada en la literatura, pero tenemos que considerar que a lo mejor en nuestro caso particular, nosotros sí tenemos, por ejemplo, uno de los reactivos en estado líquido o en estado sólido, pero la reacción que encontremos en la literatura puede estar descrita en términos, por ejemplo, aquí como en este caso, ¿no? Tenemos el fósforo blanco como un mol y en estado sólido, oxígeno en estado gaseoso, y tenemos a este reactivo, a este producto como estado sólido. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una misma reacción en el que tengo los mismos reactivos y productos, pero vamos a pensar que el fósforo blanco está en estado líquido, directamente no puedo ocupar la entalpía que me estén proporcionando en la literatura o la entalpía que estoy calculando. No puedo hacerlo porque el estado de agregación de uno de los reactivos ya es diferente. Lo que tengo que hacer es verificar el cambio de entalpía asociado a este cambio de fase. Vamos a pensar en el agua. Si una reacción química la encuentro como agua en estado líquido, pero mi proceso está en estado gaseoso, habría que hacer el cálculo para encontrar la entalpía de ese cambio de fase de gas a líquido y luego ya en estado líquido puedo ocuparlo directamente en la reacción química. Ahorita vamos a hablar un poco más de ello, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Bueno, ahora, la entalpía entonces es utilizada para todo, ¿sí? Desde un cambio de fase, desde una reacción química, vaya, para todo. De hecho, no lo voy a adentrarme porque esto es un ejemplo, recordando cuando ustedes hacían sus primeros cálculos de transferencia de calor, donde era por ejemplo, con metales, ¿no? Y podían ustedes ver cuál de ellos transfería mejor calor de acuerdo a su coeficiente térmico, su capacidad calorífica CE, y bueno, aplicando la propiedad de calor, ¿sí? Si este proceso hubiera sido a presión constante, entonces el calor a presión constante sería igual a la masa por el C por delta T, y eso no es otra cosa más que la entalpía del proceso. Si esto se hizo, por ejemplo, aquí, al aire, a presión atmosférica, ¿de acuerdo? Entonces, el calor que se está liberando, ok, por hacer este incremento de temperaturas al hierro, no es otra cosa más que la entalpía del proceso. Bien. Entonces, hay varias formas de poder calcular la entalpía, ya sea que muchas de las reacciones químicas se encuentren en
en la literatura, muchas reacciones químicas ya tienen analizada la entalpía asociada, pero puede darse el caso en el que a lo mejor no esté la reacción química, entonces no hay ningún problema, nosotros lo podemos calcular sí, rápidamente, ¿sí? Bien, algo que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a la entalpía estándar de formación es el incremento entálpico que se produce en la reacción de formación de un mol, ¿sí? De un determinado compuesto a partir de sus elementos en estado físico normal. Cuando nosotros tenemos una reacción química, por ejemplo, de este tipo, pero partimos de sus elementos base, carbono y oxígeno son elementos puros, aunque el oxígeno se encuentre oxidado, como oxígeno molecular, no pasa nada porque en sí, naturalmente, encontramos al oxígeno en estado puro, porque solamente está el oxígeno. Nada más tenemos como único elemento el oxígeno, que se encuentre unido con otro átomo de oxígeno no lo hace impuro. Cuando partimos de los elementos base, vean aquí es el carbono en estado sólido, porque el carbono en estado sólido es la forma natural en la que se encuentra el carbono, y el oxígeno en estado gas es la forma natural en la que se encuentra el oxígeno. La reacción del oxígeno con el carbono me puede dar CO2. Ah, bueno, pues esta reacción se le llama, partiendo de sus elementos base, una reacción de formación, y la entalpía asociada a esa reacción es la entalpía de formación. Por eso es común ver una F en las entalpías. Esa es una entalpía de formación y eso tiene un valor reportado, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, vean ustedes la molécula de agua. Partiendo de sus elementos base, hidrógeno más oxígeno, hidrógeno porque en estado natural se encuentra de este modo, y oxígeno en estado natural se encuentra de este modo, pues nos va a dar una entalpía de formación de menos 285. Tomen en cuenta que al menos uno de los elementos de los reactivos se encuentra a nivel mínimo, que es un mol, que es lo que se necesita, porque estas entalpías están referidas a un mol de, en este caso, a un mol de los elementos participantes. Cuando hacemos alusión a la entalpía de formación y no a la entalpía de reacción, ¿ok? El compuesto que nos está importando no es el carbono o el oxígeno, o el hidrógeno y el oxígeno respectivamente, sino más bien es el compuesto que se forma, porque por eso dice entalpía de formación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es el que me está importando, porque es el CO2, de hecho es entalpía de formación ¿de quién? Del CO2. Del agua es entalpía de formación del agua. Entonces, en este caso, las entalpías de formación están referidas a mol de producto o a mol de gas o de líquido formado, ¿de acuerdo? Cosa muy diferente a las entalpías de reacción, porque muchas veces las entalpías de reacción es referido a uno de los reactivos, que deben de estar a un mínimo un mol, ¿sí? La entalpía de combustión, por ejemplo, es un caso excelente de entalpía de reacción, porque ahí estamos referidos a la molécula que se nos va a quemar o que va a sufrir la combustión, glucosa, metanol, propano, etc. Bien, ¿cómo aplicamos entonces la entalpía? ¿Cómo calculamos la entalpía de una reacción química? Hay tres formas para poder calcularlo. Una de las más aproximadas es conociendo las energías asociadas a la ruptura y formación de enlaces. Otra forma es conociendo las entalpías de formación de los productos. Y una más, que es a mi juicio la que más se utiliza en los cálculos de entalpía de reacción, en los cálculos de entalpía por reacción química, es ley de Hess. Esta ley de Hess lo único que hace es partir de la premisa importante que la entalpía global de una reacción química no es otra cosa más que la sumatoria de las entalpías de formación de los productos menos la sumatoria de todas las entalpías de formación de los reactivos. La diferencia entonces me va a dar la entalpía de reacción. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No hay alguna duda?
Creo que no. Esta parte de entalpía, ¿ustedes ya vieron, ya hicieron cálculos en sus cursos pasados de entalpía? ¿No recuerdan? No estoy cuestionándolos, no los voy a cuestionar. ¿Y cómo lo hacías? No, solo es una pregunta sencilla. ¿Ya han hecho cálculos de entalpía? ¿Han jugado con la entalpía? Sí, bueno, yo, pero en análisis, química analítica, perdón. Mm, no, pues nada que ver. Bueno, gracias. Bueno, vamos a pensar en un ejemplo. Veamos este. Conocidas las entalpías estándares de formación del butano, agua líquida y CO2, cuyos valores son los que nos están dando aquí, calcular la entalpía estándar de combustión del butano. Ven ustedes que aquí tenemos al butano. Para que se lleve a cabo la combustión del butano, pues requiere de oxígeno, obviamente, ¿no? Y una combustión completa me va a dar CO2 y agua. ¿Cuál es la entalpía de combustión? Si no está en la literatura, porque lo más fácil es buscarla en la literatura, pues habría que calcularla. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, conocer la entalpía de formación del butano, del oxígeno, del CO2 y del agua. Aquí hay que tomar en cuenta algo. Como este compuesto, que es el propano, no está en su estado natural, butano se generó de moléculas más estables, termodinámicamente más estables, que es el carbono grafito y el oxígeno e hidrógeno. Estos compuestos tienen una entalpía de formación asociada. De hecho, aquí la tenemos aquí. Para el butano, menos 124.7. ¿De acuerdo? Vámonos, por ejemplo, para el agua. El agua, aquí como está pintada, H2O, proviene de elementos naturales, que es el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, la entalpía asociada a la formación de agua, pues tiene que tener un valor, que en este caso es menos 258.8. Ahora, pensemos en el CO2. Pues naturalmente el CO2 no debe de estar así, porque este proviene de carbono y oxígeno. Entonces, el CO2 tiene también una entalpía de formación asociada, ¿de acuerdo? Sin embargo, vean ustedes el oxígeno que está aquí, ¿ok? El oxígeno que está aquí ya está o existe el oxígeno en su forma nativa. ¿Porque de dónde viene el oxígeno? Pues del oxígeno, ¿eh? O sea, este compuesto oxígeno existe en su forma natural, desde sus elementos base. Por lo tanto, la entalpía de formación asociada a compuestos puros, compuestos de este tipo, tiene una entalpía de formación igual a 0, porque es nuestra referencia, nuestro punto de partida. Entonces, este tiene una entalpía igual a 0. Si hubiéramos aquí tenido, por ejemplo, carbono grafito, entonces ahí también tendríamos una entalpía de formación igual a 0. Entonces, ya conocemos las 4 entalpías de formación, tanto del butano, como del oxígeno, del CO2 y del agua. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues aplicar nuestra ecuación general, que la entalpía va a ser igual a la sumatoria de las entalpías de formación de los productos, considerando su coeficiente estequiométrico, menos el número de moles de los reactivos, considerando su coeficiente estequiométrico. En este caso, vamos a partir de los productos. Tenemos 4 moles de CO2, entonces es 4 moles multiplicado por su entalpía de formación estándar de CO2, que es menos 393.5, más los 5 moles de agua asociado con su entalpía de formación. Tomen en cuenta que no estamos haciendo ningún cambio de ningún signo, estamos anexando o adicionando directamente los valores de las entalpías de formación. Y luego, menos, siguiendo la ecuación, menos 1 mol
asociado a la entalpía de formación del butano, que es este, y en este caso aquí hubiera sido más 13 moles de oxígeno, pero eso es por cero, porque no tiene una entalpía de formación, entonces pues no se agrega. Si resolvemos esta ecuación sencilla, bueno, no esta ecuación, esta operación sencilla, pues nos va a dar una entalpía de formación, una entalpía estándar de combustión de menos 2873.3 kilojulios por mol. Si la pregunta les dijera aquí, calcula la entalpía de formas de combustión del butano, calcula la entalpía de combustión, ok, de 2 moles de butano, bueno, no pasa nada, es el mismo cálculo, pero al final la entalpía que estás calculando aquí es una entalpía por mol. Si te preguntan 2 moles, pues se entiende que al ser una propiedad extensiva, ok, el resultado tiene que estar multiplicado por el número de moles que vamos a quemar. Entonces, en este caso, por 2. ¿Sí queda claro esto? Sí, doctor. Bien, la ley de Hess es bueno, hasta aquí, esta es una forma muy sencilla de poder calcular la entalpía cuando conocemos las entalpías de formación. Repito, cuando no conocemos las entalpías de formación, ok, lo que podemos hacer es, pues, estimar una entalpía conociendo las energías de enlace. Por ejemplo, si tenemos, voy a regresarme tantito, si tenemos, vamos a pensar el hidrógeno molecular, oxígeno molecular, y eso nos va a dar la formación de agua. Vamos a pensar que no tenemos, que no encontramos, que no nos proporcionaron la entalpía de formación de este compuesto. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si ustedes observan más a detalle la reacción química, se van a dar cuenta que para que se forme agua tuvo que haber habido formación de enlaces. Y para aquella formación de enlaces tuvo que haber habido ruptura de enlaces. ¿Qué enlaces se rompieron y qué enlaces se formaron? Bueno, esa es lo que hay que identificar. Para el caso del hidrógeno molecular, por ejemplo, voy a explicarlo un poco más a detalle, permítanme un tantito. Para el caso, por ejemplo, de el hidrógeno molecular, voy a pintarlo así en grande, bueno, es hidrógeno, ¿ok? Es hidrógeno molecular más, vamos a pensar, oxígeno molecular, obviamente son, ¿cuántos enlaces aquí son del oxígeno molecular, chicos? Son 2. Son 2. Y eso nos va a formar H, oxígeno, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, para que se forme la molécula de agua, pues, ¿cuántos enlaces se formaron? Se formaron 2, 1 y 2. ¿Ok? ¿Y cuántos enlaces se rompieron de estas otras moléculas? Bueno, se rompió 1 y se rompieron 2. Entonces, en la literatura ya les viene casi siempre, por ejemplo, ustedes les ponen energías de enlace y ya les viene una lista gigantesca
de, por ejemplo, hidrógeno, ¿cuánta energía se requiere para formar este enlace? Oxígeno, ¿cuánto se requiere para formar este enlace? Para formar el enlace hidrógeno-oxígeno, ¿cuánta energía se requiere? Y para oxígeno-hidrógeno, ¿cuánta energía se requiere? ¿Ok? Es la energía asociada por afinidad electrónica. Si tú conoces la cantidad de enlaces que se forman con respecto a la cantidad de enlaces que se están rompiendo, puedes hacer una sumatoria. La sumatoria de las energías de enlace, que no es otra cosa más que la entalpía, vamos a llamarle de formación, va a ser igual a la cantidad de enlaces que se rompieron. Si en la literatura usted encuentra que un doble enlace oxígeno-oxígeno, si usted encuentra en la literatura que romper un doble enlace oxígeno-oxígeno es tanto, bien, se coloca directamente aquí, porque ya te está diciendo que para romper un enlace doble tienes ese gasto. Entonces aquí, y vamos a pensar que aquí, no lo puse estequiométrico, pero vamos a pensar que es medio mol aquí, medio mol, ¿era? Entonces, si lo hacemos a nivel molecular, hay que considerar el número de moles asociados, ¿sí? Entonces, la cantidad de enlaces de hidrógeno-hidrógeno que se están rompiendo es 1, pensando que es un mol. 1 por, y vamos a anotar aquí la energía asociada a la ruptura hidrógeno-hidrógeno. Más, ahora, asociado a el número de moles por la ruptura del doble enlace oxígeno-oxígeno, que está en la literatura y que eso nos va a consumir mucha energía. Romper un doble enlace cuesta mucha energía. Menos los enlaces formados, que aquí cuántos son, miren, este es exactamente el mismo que este. Es 1 y 2, son 2 enlaces rotos, pero realmente es 1 por naturaleza química. Entonces aquí va a ser menos 2 veces, porque son 2 enlaces del mismo tipo, por la ruptura hidrógeno, oxígeno. El valor que nos dé ya está dado directamente en kilojulios por mol. Y ese lo podemos ocupar perfectamente como sustituto si no conocemos la entalpía de formación de algún producto. Al menos esto nos da una noción muy clara de por dónde va la entalpía de formación, conociendo la ruptura y formación de enlaces. ¿De acuerdo? Es sumamente sencillo. Los valores si ustedes le googlean energías de enlace lista o tabla de energías de enlace, les va a mostrar una gran cantidad, una tabla donde se listan los enlaces y los valores asociados a la energía de ruptura o de formación en su defecto. Bien, entonces podemos así calcular en caso de que no tengamos ello. Entonces, vean ustedes que simplemente hacer una resta ya nos permite conocer la entalpía de combustión, ¿de acuerdo? La ley de Hess, ¿qué información nos ofrece? Mira, es un atajo. La ley de Hess, afortunadamente, aquí en esta reacción, chicos, que vemos acá, estaba sumamente sencilla, porque nos estaban dando ya las entalpías de formación directa de los productos, de cada producto y cada reactivo. Pero estos son reactivos muy comunes, ¿no? El butano, obviamente, se conocen bien claras sus propiedades termodinámicas, porque el butano es un combustible, es una molécula popular, ya bien estudiada. El CO2, pues, por default, el agua, obviamente, ¿no? Pero hay a veces en donde se nos puede estar proporcionando una reacción cuyos compuestos químicos involucrados no sean tan populares como los anteriores, donde no exista una entalpía de formación exacta, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué se hace? Bueno, aprovechar que la entalpía es una propiedad, es una función de estado, podemos, al igual que en los casos anteriores, hacer un atajo. Conociendo otras reacciones químicas, de tal suerte que yo las pueda acomodar referente a la reacción que me interesa y así poder calcular la entalpía de reacción de la reacción que me interesa, indirectamente conociendo la entalpía de reacción de otras reacciones más populares. Miren, por ejemplo, aquí está un caso muy claro. Vamos a pensar que me interesa calcular la entalpía de vaporización del agua del estado líquido al estado gaseoso. Vamos a pensar. O sea, este es un cambio de fase, es una entalpía por cambio de fase. Pasar del estado líquido al estado gaseoso es una entalpía latente, ¿no? Entonces, esta entalpía por cambio de fase, que es la entalpía de vaporización, vamos a pensar que no la conozco. Vamos a pensar que tú sintetizaste un compuesto o te diste cuenta de una enzima que sintetizó un compuesto importante, quieres analizar si el proceso es endotérmico o exotérmico para la célula, pero no sabes esa propiedad del cambio de fase y te interesa mucho, entonces puedes hacer un atajo. Mira, arriba, por ejemplo, tenemos hidrógeno y oxígeno y eso forma agua. Pero si la visualizas bien, la primera reacción implica que es hidrógeno gas, oxígeno gas y forma agua gas. Ajá. Quiere decir entonces que esa entalpía, pues ya se conoce, porque es hidrógeno más oxígeno, es la entalpía de formación del agua, obviamente se va a conocer. Ese sería de menos 241.8 kilojulios. Ahora, si analizas la otra entalpía de formación, por ejemplo, es hidrógeno más oxígeno y te da agua, pero ahora agua en estado líquido. Vean ustedes que la entalpía de formación ya es diferente. ¿Por qué? Porque ya tenemos ahí dos reacciones en las que uno de los productos se encuentra en un estado de agregación diferente. Ahí la entalpía 2 es menos 285.8. ¿Qué se hace? Bueno, si a ti te interesa calcular la entalpía de vaporización del estado líquido al estado gaseoso, pues vas a acomodar a estas reacciones químicas de tal suerte que el agua en estado líquido te quede de esta manera, de esta parte, y el agua en estado gaseoso te quede de esta parte, para que por cuestiones algebraicas puedas eliminar los reactivos sobrantes y te quedes únicamente con la ecuación como tal cual la deseas, del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, vean ustedes que aquí tenemos, por ejemplo, el hidrógeno molecular, estado gaseoso, más oxígeno en estado gaseoso, ese forma agua en estado gaseoso, ¿de acuerdo? Lo voy a pintar así como está aquí, ¿por qué? Porque aquí tenemos agua en estado gaseoso y me conviene que el agua en estado gaseoso quede de este lado, para que a la hora de hacer mis restas, el agua quede aquí, en estado gaseoso. Ahora, vean ustedes esta otra reacción. Aquí tenemos que a partir de los reactivos producimos agua en estado líquido. Pues ahora me conviene cambiar esta reacción, el orden de esta reacción, para que el agua en estado líquido esté al inicio, ¿sí? Y entonces, al final, cuando haga mis análisis, el agua en estado líquido se quede de este lado. Como ya hice un cambio en la inversión de la reacción, esta reacción me estaba dando una liberación de calor, pero como le hice el ajuste de invertirla, esta reacción entonces tendrá el mismo curso, pero con signo opuesto. Entonces, vean ustedes que aquí se cambió el signo a más 285.8. A la hora de hacer nuestros análisis por balance, vean ustedes que el hidrógeno de este lado, que en estado gaseoso es el mismo que de este lado, lo podemos eliminar. El oxígeno gaseoso de este lado lo podemos eliminar con este otro. Y al final nos queda un análisis neto de agua en estado líquido con referente al agua en estado gaseoso. Y la diferencia de estas dos entalpías, entalpía 2 menos entalpía 1, 285.8 menos 241.8 me da la entalpía de vaporización del agua expresado por mol. Es positivo, obviamente, porque para pasar el agua de estado líquido a estado gaseoso se requiere una inversión energética, por eso nos calentamos el agüita, ¿no? Porque estamos invirtiendo energía.
Es lógico que la entalpía sea endotérmica, que requiere inversión de energía. ¿Sí queda claro esto? Ok. Esto se puede, ya nada más me le robo unos 2 minutos, esto nada más se expresa por ley de Hess en un diagrama para que quede mucho más claro. Y ven ustedes que la diferencia de pasar del estado gaseoso al estado líquido, el estado líquido al estado gaseoso sí requirió un gasto energético, porque si hacemos un diagrama entálpico, donde colocamos las entalpías de cada uno de los reactivos, vamos a darnos cuenta que la entalpía asociada a la molécula en estado gaseoso tiene una entalpía de menos 241, ¿sí? Que la del estado líquido de menos 285. Técnicamente la del estado gaseoso está más arriba que la del estado líquido. Por eso esta diferencia de entalpías tiene que ser positiva. ¿Sí, sí, chicos? Bueno, vamos a dejarle aquí, porque ya tengo que entrar a matemáticas para la ingeniería. Voy a dejarles unos ejercicios sencillos, que son estos, para que ustedes practiquen y vean lo que vimos. Pero me gustaría que todavía tuviéramos una última clase de termo. No tiene que ser ahorita ni la semana que viene, porque la semana que viene van a estar en exámenes, pero puede ser la semana que le sigue, aunque ya estén evaluados. Pero pues sería una clase que me gustaría que estuvieran, nada más para poder hacer ciertos cierres. Desgraciadamente, termodinámica es muy amplia. Vean ustedes, el temario es amplio. Para 3 horas a la semana, pues no se puede. Entonces, me gustaría una última clase. Sin embargo, bueno, el propósito de haber concluido la primera ley es para que ustedes vean que estas funciones de estado tienen una gran cantidad de aplicaciones en la ingeniería. Vamos a verlo, vamos a verlo, de hecho, voy a dejar